sé que es un tema que tocamos, pero que creo que es importante que recordemos y que empecemos a vivir. Amén. Hemos estado leyendo con las células el libro de ¿Te acordarás? Códigos infaltables, escrito por el apóstol Fabio Alonso, que nos visitó hace como 15 días. Y pues yo quisiera hacer énfasis en uno de los capítulos que habla acerca de la fe, ¿cierto? Pienso que es un tema fascinante, muy bonito, muy chévere, pero pues no sirve de nada que sea un tema interesante, bonito, desafiante. Sí, yo pensaba en eso cada vez que leo la palabra de Dios y pienso, Señor, necesito ser una mujer de fe. Necesitamos ser hombres y mujeres de fe. Cuando Cata hace como unos 15 días en la célula de mujeres nos pasó un papelito a todas preguntándonos qué quisiéramos aprender o qué queremos ser, ¿cierto? Algo así. ¿Qué queremos recibir en esos espacios? Y entonces yo decía, pues yo quiero aprender a ser una mujer de fe. Eso fue lo que yo escribí. Yo quiero ser una mujer de fe. Ahora yo le pregunto, ¿usted quiere ser un hombre de fe? ¿Usted quiere ser una mujer de fe? Yo decía, Señor, yo lo quiero. Y muchas veces, yo sé que no solo yo, sino ustedes hemos visto la mano de Dios porque hemos creído. Hemos visto milagros. Yo sé que no es que, no quiero que me malentienda y piense que los estoy de pronto acusando de que son hombres y mujeres sin fe, porque yo he visto cómo Dios les ha respaldado, he visto milagros en sus vidas, en sus casas, en sus familias, ¿cierto? Pero ¿por qué a veces dudamos, cierto? ¿Por qué a veces nos retraemos? ¿Por qué a veces nos sentimos tan atemorizados? ¿Por qué a veces nos angustian tantas cosas? Entonces ahí es donde nos preguntamos y decimos, ¿realmente soy una mujer de fe? ¿Quiero permanecer en esa fe, Señor? ¿Será que yo no sé usted, pero yo le he tenido que pedir perdón a Dios y le he tenido que decir, Señor, perdóname por mi poca fe? Perdóname por mi duda, perdóname por mi falta de fe en ciertas circunstancias de la vida. Perdóname porque a veces me desespero en un segundo, como si pensara que tú no estás ahí, que tú no estás al control de todas las cosas, ¿cierto? Y ahí es donde yo quiero desafiarles. Yo me he sentido desafiada por el Señor, ¿sí? Y incluso para vivir en santidad, incluso todo lo que anhela su corazón para agradarle a Dios, para todo, para ese sueño que tiene en su corazón, no sé, ¿cierto? Para todo necesitamos la fe, necesitamos la fe, todo depende de Él, todo Él quiere dárnoslo, ¿cierto? De acuerdo a su voluntad, pero todo depende de Él. Así que este es el desafío que yo quiero traerles hoy. Leyendo este libro, él hace un comentario con su esposa, vive en una situación difícil, su hija está pronto por nacer, su primera hija por allá en Chinchiná, Caldas, ¿sí es Caldas? Y estando por allá, él sufre, las cosas no van bien en la iglesia, no va bien en la economía, y de repente lo llaman y lo invitan a ir por allá a Valledupar a predicar en un evento grandísimo. Pues aquí creo que algunos cuantos ya leyeron esa parte. Sí. Levante la mano los que ya leyeron esa parte. Bueno, entonces yo les estoy contando lo que ya leyeron. Entonces él va a un evento grandísimo y lo llaman y lo invitan, pero él, ¿yo qué voy a hacer allá? O sea, él no cree que sea pues una persona escogida para ir a predicar a un evento, ¿sí? Pues eso no es gran cosa. Realmente la gran cosa es que seamos conocidos en los cielos, ¿cierto? Pero eso tiene que ver con proclamar el evangelio, no importa a donde Dios nos envíe, ¿cierto? El privilegio de poder proclamar de Cristo al lado de esos grandes predicadores, no por los grandes de los predicadores, sino por la importancia de poder hablar de Cristo, es algo maravilloso, ¿cierto? Pero él tenía problemas y empezó a orar y dice, leo textualmente,
El texto dice, postrado con rostro en tierra, hablaba con el Señor, presentándole nuestra situación, cuando fui sacudido por su voz. Esa voz le dijo, cobarde, cobarde, me dijo, y un corrientazo pasó por mi cuerpo. Tus palabras no son de fe, no estás orando, te estás quejando. Y cuando yo leí eso, créame, mi hermano, que yo leí eso y yo también como que me sentí así, chiquitica, ¿sí? No sé usted, pero me sentí chiquitica, porque a veces en la vida nos postramos al Señor. Hay momentos en que lloramos, tantas situaciones, porque yo sé que aquí muchos, y no quiero minimizar su situación, sé que aquí muchos de acá ustedes dirán, yo no quisiera que nadie viva lo que yo estoy viviendo, ¿sí? Yo sé que están pasando situaciones difíciles, hemos vivido situaciones tristes, pero hay momentos en nuestra, y no es que no nos entristezcamos, Dios sabe y conoce nuestro corazón, pero hay momentos en que lloramos, nos quejamos, la prueba, lo que me dijeron, lo que me hicieron, lo que no me dieron, lo que me quitaron, todas las cosas, y vamos y lloramos y nos quejamos por los problemas, las situaciones difíciles, y pensamos que el Señor está acariciándonos la cabecita, y nos está ahí mientras lloramos, y que nos está limpiando las lágrimas, y que nos está diciendo, pobrecita Judy, ay, pobrecita, ay, pobrecito, Salomecita, Javiercito, pobrecitos. No es así. La palabra de Dios dice, vamos, pero antes de eso, la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No es muchas veces así. Dios tiene que sacudirnos muchas veces. A veces necesitamos ser sacudidos por el Señor y decir, aquí estoy, ¿no te das cuenta? ¿A quién le estás creyendo? Tú no me estás oyendo, tú no me estás escuchando, tú estás distraído, tú has hablado de mí, pero tu corazón ha estado lejos de mí. A veces tenemos que ser sacudidos, y yo pensaba, Señor, yo no tengo la fórmula mágica, pero vengo a tu gracia y suplico por esa fe, Señor, no sé cómo, y no sé si usted la anhela de verdad, pero si usted anhela una fe genuina, ¿usted qué hace? Clama. Amén. Y pide, Señor, es un don que proviene de ti, la fe viene de ti, yo he sido falto de fe, la necesito. Pero necesitamos ser sacudidos. Yo fui sacudida, estoy clamando por fe para ustedes, por fe para mí, por una fe verdadera que nos haga andar como verdaderos discípulos. Amén. Pero si usted no la anhela en su corazón, si usted no se ha sacudido, si nos pasamos una hora y media ahí postrados de rodillas, llorando, orando, quejándonos, sí hay que orar. Hay que declarar las promesas de Dios, hay que pelear por otros. Usted puede levantarse a pelear por otros, mis hermanos. Dios se ocupa de su vida. Amén. Dios se ocupa de sus problemas. Amén. Cuando usted menos se da cuenta, Dios coloca lo que necesita. Amén. Pero entonces pensaba en 4 palabras que vemos a continuación. ¿En la siguiente? Allá. La que sigue es que creo que está en PDF, no sé si te la dejo. 4 palabras, ¿cuáles son esas palabras? Oír, creer, hacer y decir, ¿cierto? 4 palabras representan cosas. La fe es algo de Dios, es algo sobrenatural. ¿Qué dice Hebreos 11:1? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que nosotros no podemos ver. Pero dése cuenta que para la fe hay 4 cosas que nosotros sí debemos hacer, ¿sí? Algo que sí, nosotros sí debemos hacer cosas. Entre ellas, ¿cuál es? Oír, creer, decir y hacer, ¿cierto? Entonces, cuando estamos allí llorándonos y quejándonos, muchas veces el Señor no está contento con ello. Pensamos, nos limpiamos las lágrimas 2 horas, después de haber llorado 2 horas, y pensamos y salimos como tranquilos porque ya nos quejamos 2 horas, pero
resulta que la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y nuestra falta de fe nos hace desagradables. Uy, eso, cuando yo leía eso, nuestra falta de fe nos hace ¿qué? Desagradables. Eso no le agrada a Dios. Miremos la siguiente. Dice ahí, ¿cierto? Lo escribió el apóstol Fabio. Dice, la incredulidad no le gusta a Dios y estorba para que Él obre sus maravillas, no porque no pueda, sino porque le desagrada, ¿cierto? La siguiente versículo, Mateo 13:58, pueden leerlo todos en voz alta, ¿qué dice? Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Amén, ¿cierto? Entonces Jesús estaba en un lugar, ¿y qué pasó? ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué no hizo? Más bien, milagros, porque había gente que no creía. Seguramente eran personas buenas, personas que temerosas del Señor. Sí, lo había una sinagoga, estaba la misma familia de Jesús allí en ese lugar, en fin, ¿cierto? Personas que vieron la gloria de Dios, que vieron hacer milagros a Jesús, pero faltó la fe. Entonces, sigue la siguiente diapositiva. ¿Qué debemos hacer primero? Oír. ¿Qué dice Dios de ti? Entonces, mis hermanos, lo primero que nosotros tenemos que hacer es oír la palabra de Dios. ¿Qué es lo que el Señor dice de ti? ¿Qué es lo que dice el Señor que ha puesto en ti? ¿Qué es lo que dice el Señor que te ha entregado? Cuando nosotros cantamos aquí, y yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. ¿Tú realmente crees eso? Cuando cantamos y decimos que Él trae libertad en nuestra adversidad, ¿tú lo crees realmente? Entonces nosotros debemos primero oír, estar atentos a su palabra y saber que esta palabra está hablándote a ti y tiene que ver contigo. Yo, por ejemplo, voy leyendo la Biblia y voy en la carta a los Efesios y quiero mostrarles que encontré, creo que en un solo capítulo de Efesios, que habla acerca de mí. ¿Qué dice Dios de ti? En un solo capítulo. Dice, ustedes lo pueden leer en la casa, que te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. ¿Eso no es maravilloso? Amén. Que eres bendecido con toda bendición espiritual. ¿Qué más dice? Que te amó y te eligió para que fueses santo y sin mancha delante de Él. Amén. ¿Tú lo crees? Amén. Que te adoptó como su hijo por medio de Jesucristo. Que derramó sobre ti su abundante gracia. Que te redimió. Que compró tu libertad con la sangre de tu hijo y perdonó tus pecados. Que te hace sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia y te da a conocer el misterio de su voluntad y sus planes. Mire, solo en ese capítulo, y no está todo el capítulo, vi todo lo que Dios dice de mí. Y yo dije, Señor, perdóname. Porque cuando vienen las circunstancias, pareciera que se me olvidara quién soy en Cristo. La fe es confiar en las promesas de Dios independientemente de las circunstancias o de las consecuencias. Y no siempre nosotros estamos felices ni contentos, no siempre hay un ambiente bueno a nuestro alrededor, pero es en esos momentos difíciles en que debemos recordar qué dice Dios de ti, oír, estar atento, ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Ahora, ¿tú lo crees? Siguiente diapositiva. ¿Tú lo crees? Efesios 1:19 al 20 dice, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios. ¿Para quiénes? Diga para nosotros. Diga ¿para quién? Para nosotros. Dígale al hermano que está a su lado, para usted. Es que los veo así como un tris cansaditos. Entonces, despiértelo así con un pellizquito de amor.
¿Cierto? Efesios 1 del 19 al 20 dice, también pido en oración que entiendan. Ore usted ese versículo, mi hermano. He orado esta palabra. Señor, yo te pido que pueda entender, Señor. Dios mío, quita esta dureza, terquedad, ¿cierto? De mía, no estoy hablando de mí, porque esta palabra es primero para mí. Iglesia, es primero para mí. También pido en oración que entiendan la increíble, ¿la qué? Increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él, que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Iglesia, ese poder no es teórico, es una fuerza disponible para los que creen, para todos los que creen. Es poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos. No es una idea, no es una utopía, no es una realidad espiritual, aunque sea espiritual, es real. Amén. Entonces, mis hermanos, Efesios 3:20 no está aquí, pero lo puede leer en su palabra. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese poder, ¿dónde actúa? En nosotros. Es un poder que actúa en mí. Nosotros pasamos situaciones también como familia, ¿sí? Y buscamos las mejores soluciones creemos que buscamos las mejores soluciones para nuestros problemas como familia. Pero es ahí donde yo voy a la palabra de Dios y yo digo, Señor, yo hago lo que yo puedo hacer, ¿cierto? Lo que está en mi poder. Pero tu palabra dice que tu poder es grande, que es increíble, y ese poder actúa en mí. Entonces ahí es cuando yo tomo la autoridad de Dios, ¿cierto? Y ahí es donde yo reprendo toda obra satánica. Ahí es donde yo reprendo al enemigo que quiere actuar, que quiere venir a dañar, a matar y a destruir. Ahí es donde yo sé que viene la sabiduría de Dios sobre mi vida para tomar decisiones que le agradan a Él. Ahí es donde yo vengo y tomo ese poder, esa fe que Dios ha puesto en mí y comienzo a actuar, a orar, a declarar, a decir las palabras que debo decir y a callar las palabras que debo callar. Mis hermanos, eso es fe. Y ve uno a Dios obrando a través de su vida y a través de mi vida. Entonces, ¿lo creemos? Bien, la palabra de Dios dice que nosotros debemos, que nosotros confesamos con nuestra boca al Señor y creemos en el corazón para salvación, ¿cierto? Creemos en el corazón, pero debemos hacer algo, no solamente creer, ¿cierto? Sino hacer. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros vemos en Hebreos capítulo 11 ejemplos de hombres y mujeres que hicieron cosas por la fe y vamos a recordarlo allí, en la siguiente diapositiva. Bien, entonces, esto aparece en el libro, dice, la fe crece si la pones en obra. La fe es tu semilla de mostaza. Es una semilla que debes sembrar. Es una semilla que puede permanecer en tu mano o en un recipiente o puede ser sembrada y convertirse en un enorme árbol, ¿cierto? Entonces, tú puedes oír la fe de otros, puedes creer los conceptos de otros, puedes estudiar acerca de la fe o simplemente puedes decidirte probar tu propia fe. Y creer realmente y probar y comprobar que lo que Dios dice de ti, que lo que Dios ha puesto en ti, que lo que Dios te ha dado es verdad, es cierto, no es mentira. Él no miente y Él lo hará si tú crees. Dice Hebreos 11, vemos allí, por la fe, solo algunos puntos. Dice que por la fe ofrecemos un sacrificio más excelente, ¿cierto? Entonces, ahora podemos decir, ¿cómo pongo en práctica la fe? ¿Cómo desarrollo
desarrollo la fe? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo me pongo manos a la obra? Lea Hebreos 11. Yo lo leí y decía, wow, aquí puedo hacer muchas cosas. Puedo probar con cosas pequeñas cada día, como por ejemplo, ofrecer un sacrificio más excelente. ¿Cómo? ¿Cómo cree usted que puede ofrecer un sacrificio más excelente? Aquí dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Entonces yo pensaba, por ejemplo, si yo tengo que venir a tocar y a cantar este domingo, pues yo ayuno, vengo ayunando, me levanto a orar más temprano, ¿sí? ¿Por qué? Quiero ofrecer un sacrificio más excelente al Señor, ¿cierto? Si yo quiero sembrar en mi hija, pues un sacrificio más excelente. Yo siempre he dicho que la mejor siembra en ella es mi ejemplo. Entonces eso significa ser más excelente en muchas cosas. En la forma de hablar, en la forma de enfrentarme, en la forma de confrontar cosas. No sé, piensa tú cómo puedes ofrecer un sacrificio más excelente allí en tu trabajo, allí con tu familia. ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo te puedes preparar? Amén. Amén. Dice también que por la fe, con temor nos preparamos para su venida. ¿Cierto? Nos estamos preparando para su venida. Noé lo hizo. Dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Cierto? Decían que venía un diluvio, que todo el mundo se acabaría, y Noé fue obediente cuando Dios le pidió que hiciera el arca y empezó a prepararse para ese momento porque él creía que realmente iba a suceder. ¿Usted cree realmente que el Señor va a venir por usted? Amén. ¿Usted cree realmente que aquí no se acaba todo? Amén. Sino que cuando usted muere, porque tal vez el Señor no venga en 100 años, pero nosotros no vamos a vivir, creo que más de 100 años, ¿cierto? Entonces significa que vamos a estar con Él. ¿Usted cree que va a estar con Él? ¿Se está preparando para la vida eterna? ¿Cómo me preparo para ese tiempo? ¿Realmente lo anhelo? Señor, esa es la fe. Yo quiero ser ese hombre de fe, esa mujer de fe que me preparo para ese momento. Estoy alistando mi maleta porque soy turista, dice la canción, ¿cierto? Porque dice Pedro, creo que yo lo puse, bueno, ahorita lo tengo más adelante, pero sigue diciendo, por la fe también obedecemos a su llamado. ¿Cuántos hemos sido llamados por Dios? Amén. Todos los hijos de Dios son llamados por Dios, tienen un llamado a Dios. Mire, le digo, ¿qué hijos de Dios no son llamados por Dios? Los que ya están con Dios. Pero nosotros que estamos aquí porque hemos sido llamados para hacer algo en su nombre, para Él y por Él. Amén. Ahora, ¿qué dice? Que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Y salió sin qué? Sin saber a dónde iba. Por la fe obedecieron a las instrucciones de Dios. El Señor dice en su palabra, cuando creo que no me acuerdo qué evangelio, el Señor dice que se presentan unas personas delante de Él y dice que en su nombre echaron fuera demonios, que en su nombre sanaron enfermos, y el Señor les dice, no te conozco. Y él dice, pero ¿cómo no me conoces, Señor, si yo hice todo esto? Y Él, ¿qué les responde? Apartados de mí, hacedores de maldad. Y en otro texto dice, ¿por qué no los conozco? Porque ustedes no hicieron lo que yo les pedí. ¿Sí? No hicieron lo que yo les pedí. A Dios le pidió a Abraham que saliera de su tierra, de su parentela. Recibió un llamado de Dios porque iba a conquistar la tierra que Dios había preparado para ellos, ¿cierto? Y para todo un pueblo, para toda una nación, ¿cierto? Y él obedeció al llamado. Dios te hizo un llamado. ¿Te preparas para ese llamado? ¿Te capacitas para ese llamado? Hay que preparar la tierra. Te estás preparando te metes en ayuno de
verdad, te metes en oración de verdad. ¿Qué es lo que, si yo tengo un llamado, ¿cierto? Y yo me debo preparar así, para poder ir, pues a veces le decimos, Señor, no sé para dónde vamos, no sé, créanme, le digo, Señor, guíanos, no quiero que seamos una iglesia que nos conformemos con un culto todos los domingos, sino ir a un fin concreto, llevar a cabo el plan que tú tienes, ¿cierto? Yo sé que hay vidas que se están salvando, familias que se están restaurando, hemos visto cosas, Señor, pero queremos ir hacia ese lugar, no queremos quedar a la mitad, ¿cierto? Entonces necesitamos obedecer y prepararnos para ese llamado. Sigamos. El versículo 9, eso está en Hebreos 11, versículo 9, 10 y 16, dice, por la fe esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, hablando de Abraham, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El versículo 16 dice que anhelaban una patria mejor, una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dese cuenta que los hombres y mujeres de fe no tenían puestos sus ojos aquí. Mire que varias veces, si usted lee Hebreos 11, encuentra hartos versículos que hablan de que aún aquellos que no vieron la respuesta de Dios a sus oraciones o a las promesas, ellos, su anhelo más grande no estaba aquí, estaba allá. Amén. Y eso caracteriza un hombre y una mujer de fe, que realmente anhelan esa patria celestial. ¿Sabe qué caracteriza a un hombre y una mujer de fe? Y oro por eso en mi corazón, por mí y para todos, que no tiene temor a morirse, que no tiene temor a partir con el Señor, que está listo, que está preparado, que eso es lo que anhela, que sabe que para eso está aquí, que se está alistando y que está preparando y que no quiere, y por eso tenemos llamado, que no queremos irnos solos, queremos llevárnoslos a todos. ¿Cuántos se quieren ir conmigo? Amén, amén. Todos nos queremos ir. Entonces, iglesia, eso le caracteriza a un hombre, y dice que por esa razón Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Así que cuando tú entras a la presencia del Señor, Dios te va a decir, tú anhelabas llegar aquí, ¿cierto? Y el Señor te va a decir, yo también anhelaba verte. Amén. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Entra en el gozo de tu Señor. Pedro decía, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que no os abstengáis, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Sabe? Pedro pensaba así, mis hermanos, ustedes son extranjeros aquí, son peregrinos aquí, por eso usted se prepara viviendo en santidad, guardándose, absteniéndose, porque usted sabe que esto es nada, temporal. ¿Cierto, Señor? Es poquito tiempo, ayúdame a aguantar, a esperar, a confiar, a no hacer tu voluntad, ¿cierto? Con gozo, con alegría, no como una carga pesada, sino me preparo. Cuando yo me casé con mi esposo, iglesia, yo no sé él, pero yo estaba emocionadísima, ¿sí? Yo me acuerdo que yo siempre he sido tan simple, le he dicho a mis hermanos, Dios no me ha dado el don de la creatividad, de adornar, todavía no me ha dado, y no, a mí eso no me interesaba, yo dije, Dios mío, gracias por los hermanos de la iglesia, porque yo nunca hice nada, nunca les pedí nada, yo solo me iba a casar, o sea, era muy chistoso porque yo dije, ¿a qué horas la comida, a qué horas todo sucedió? No lo entendí, no me di cuenta, yo solo me preparaba, me ponía bonita, el vestido, oraba y oraba mucho por ese momento, oraba por eso, ayuné antes de casarme 3 días, me preparé porque yo anhelaba estar bien con él, nos preparamos, nos abstuvimos con Javi de muchas cosas, no nos visitamos nunca solas, por ejemplo, nunca solas, porque yo anhelaba ese momento de ese momento especial. Recuerdo que, como les he contado, como 4 meses antes, ¿cierto? 5 meses antes,
le dije, no nos vamos a dar un beso. Y él me dijo, ¿por qué? Y yo le dije, no, mi amor, porque evitemos cosas, esperemos, ¿sí? Y él lo entendió, ¿sí? Y dijo, no, pues no nos vamos a dar un beso. 4 meses nos veíamos en la iglesia, en la casa creo que las visitas fueron solo 2 veces, porque queremos ofrecer un más excelente sacrificio al Señor. Algo más bonito, porque nos preparamos, yo me preparaba para ese momento y en esta tierra también quiero prepararme para estar con el amado. Amén. También quiero prepararme para llegar y sentarme con él a su mesa. Yo sé, así me dejé atrás, así como la mujer cananea, así sea de migajas, pero yo quiero estar allá. Sí, yo sé que mis obras son como trapos de inmundicia, yo sé. Como decía, no puedo sorprender a Dios, pero sí lo puedo sorprender. Sí, pero no, sí lo puedo sorprender. Con detalles, ¿cierto? Con cosas tan pequeñitas, con decir, mejor no veo, mejor no escucho, mejor espero, mejor me alejo, mejor digo no. Cosas, detalles tan pequeños que eso hace que sea yo una mujer de fe, un hombre de fe. ¿Cierto? Por la fe, dice, recibimos fuerzas para tantas cosas. Dice la palabra de Dios que por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ustedes, mis hermanos, mire, usted no se imagina lo que Dios puede hacer a través de su vida. Y usted ya tal vez ha pensado, no, yo ya me morí así, ¿sí? Ya todo te quedó así. No se imagina lo que Dios puede hacer a través de su vida. Esta mujer no se imaginaba sin tener digamos que las condiciones físicas para poder concebir y dar a luz un hijo, y Dios lo hizo. Dios tiene el poder de darte la fuerza, de darte la sabiduría. El que no podía hablar, habla. El que tenía miedo de atreverse, se atreve. El que no podía hacer muchas cosas, el que sufría de pánico, ese pánico se va en el nombre de Jesús. Todo eso se va ese temor, esa duda, todo eso se va porque de Él tú recibes las fuerzas. No es tu fuerza, mis hermanos, no es tu fuerza. Y les cuento otro testimonio. Cuando yo llegué a la iglesia, pues me la pasaba en la iglesia, pero el pastor no sabía que yo sufría de pánico escénico. Y en la célula nunca me hicieron orar. Solo yo le decía, yo solo voy a recoger la ofrenda. Le decía, Fabito, por favor. Él me decía, ore. Y yo, ore, Mona. Me decía, Mona. Yo, no, Fabito, yo solo recojo la ofrenda. Muchas gracias. Que ore, que no. Y cuando llego a la iglesia un día, el pastor me dice, hermana Judy, hágame el favor. El miércoles, no sé, un mes después, usted va a predicar aquí en el ayuno. Eran 7 hermanitas, 8 hermanitas las que iban, pero solo Dios sabe el susto que yo tenía. Yo decía, este señor no me conoce. Él me dijo que predicara, pero porque me veía todo el tiempo ahí en la iglesia. Mis hermanos, es el poder de Dios. Amén. Yo lo que hice todo ese mes fue orar. Fue leer la palabra y mirar qué iba a hacer. Pero el día antes me dio una diarrea del susto. Y no pude dormir en toda la noche. Llegué allá a la iglesia, y allá también igual que acá, 1 hora oramos. Allá ya tomamos la costumbre, 1 hora oramos. Y yo me arrodillé a orar, no pude orar en toda la hora. Yo era así, mis rodillitas así. El baño quedaba arriba. Yo no sé el pastor qué pensaría, que yo me la pasaba para arriba y para abajo para el baño, para arriba y para abajo para el baño. Yo me enfermé del estómago, en serio. Y de repente me paré aquí. Cuando ya llegó el momento y yo dije, ya no puedo escapar, me paré aquí y el poder de Dios vino. Se me fue el miedo, se me fue el temor. Algo pasó, fue algo, realmente fue sobrenatural. Yo no hablaba en un cumpleaños nunca, pero fue algo tan sobrenatural. Ahí vi la gloria de Dios y empecé a hablar y miren, no me callan hasta ahora. Entonces, mis hermanos, hay cosas, y yo ya tenía 23 años, pues si yo tengo 40, 50, 60, 70, mis hermanos, no dude del poder de Dios. Dios lo hará, y lo hará a través de su vida. Usted ha sido llamado por Él, créalo, escogido, para que vea la mano del Señor. Por la fe obedecemos en medio de la prueba. Por la fe obedeció
Abraham obedeció en medio de la prueba y ofreció a Isaac creyendo que Dios le daría de Isaac descendencia. Por tanto, tendría el poder aún de levantarlo de los muertos. Amén. Por la fe nosotros obedecemos en medio de la prueba. Amén. Amén, amén. Esperamos en el Señor, confiamos en Dios y decimos, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Hay que estar muy atentos a la voz de Dios. Eso cambia tu vida completamente. Y les he contado también otro testimonio. Tenía un chico, un amigo en la universidad que me gustó siempre, pero yo nunca me paraba. Pero en séptimo semestre él empezó a buscarme y empezó a llevarme regalos, detalles, bueno, cosas así. Cuando llegamos, pues yo le conté, bueno, más bien una amiga le contó que yo era cristiana y que si él quería tener algo conmigo, yo llevaba muy poco tiempo de conocer al Señor. Dijo que si quería tener algo conmigo debía ser casados. Y recuerdo que él se acercó y me dijo, Andrea, me decía, yo me caso contigo, tú y yo tenemos, mira la edad, ya estamos terminando la carrera, y yo espero, bueno, en fin, 1000 cosas y promesas. El hecho es que empezó a ir a la iglesia, a donde mi esposito también predicaba, y empezó a ir a la iglesia, y resulta que en algún momento el Señor empezó a hablar a mi corazón y a decir, tú tienes un llamado. Como que yo pensaba, esta persona no va a ir hacia donde yo quiero ir. Tal vez vaya a la iglesia, pero empecé a sentir en mi corazón que no era esa persona, que no era para mí. Pero a mí me gustaba, ¿sí? No había amor ni nada, pero me gustaba. Y tuve que tomar la decisión y decirle, no, nunca fuimos nada, jamás fuimos nada. Pero tuve que hablar con él y ser sincera y decirle, no quiero hacerte daño. En fin, le hablé, lo saqué, pero eso fue difícil para mí porque pues mis amigas en la universidad no entendían, ¿sí? No entendían, decían, Andrea, pero tú eres fanática, estás loca, o sea, ¿por qué dejaste esa oportunidad así? Y yo no les sabía cómo explicar qué era lo que había en mi corazón. Y decía, pero si a ti te gusta, si tú quieres, ¿por qué no lo haces? Si va a la iglesia, si va a hacer lo que usted quiere, ¿por qué no lo hace? Mis hermanos, ustedes tienen que estar muy atentos a la voz del Señor. Y eso es ser un hombre y una mujer de fe. Obedecer aún cuando no queramos obedecer. Yo obedecí, me subí a la terraza, lloré. Ellas me trataron feo. Y yo pensé, pues me voy a quedar solterona toda la vida. ¿Cierto? Pero después, unos días después, estando nuevamente en la presencia del Señor, recibí la paz de Dios. Y Dios me decía, tú me tienes a mí. Y yo soy suficiente. Amén. Cuando yo escuché eso en mi corazón, se me quitó la tristeza, se me quitó la tusa, como decimos, se me quitó todo eso. Y se me olvidó el muchacho, yo ya lo veía y miren, como si nada, porque yo iba y pues el tipo ya hasta ni me hablaba, así como diciendo, esta china, ¿qué le pasa? Qué inmadura, ¿cierto? Creo que él pensaría eso de mí, no sé. Entonces ni me hablaba, pero vi que es bueno obedecer en medio de la prueba. Y hoy el Señor me ha bendecido con el mejor esposo. Y yo le digo, Señor, gracias porque pude oír tu voz. De no haber sido así, me hubiera perdido de todo el plan que tú tenías para mi vida. Solo por una decisión. Solo por una decisión. ¿Qué decisiones que tal vez cuestan? Sí. Usted tal vez ora y dice, es que a veces yo he escuchado a personas que oran así, Señor, es que aléjalo, si lo alejas de mí es porque no es para mí. No, mis hermanos, así no se ora y así no es. No, Dios prueba tu fe y tú eres el que tiene que tomar la decisión de decir sí o de decir no. De obedecer, de tomar decisiones.
de sembrar la semilla, hay que hacer algo. No, recuerda que fe es actuar. No esperes que Dios haga lo que tú tienes que hacer. Amén. Ahora, por la fe, y ahí sigue un montón y lo podemos leer. Por la fe bendecimos a nuestros hijos sobre el porvenir. Por la fe no temeremos a los decretos de los reyes. Por la fe escogeremos antes ser maltratados con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Por la fe tendremos puesta la mirada en el galardón. Mire, otra vez habla del galardón del cielo. Por la fe no temió la ira, ¿quién? Moisés, la ira y las amenazas del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Esos muros, iglesia, esos muros que a veces levantamos en su corazón, en su mente. ¿Muros de qué? De ira. Hay muros que nosotros tenemos que derribar y rodear, iglesia. Muros de resentimiento, de falta de perdón, de amargura, de celos, de contiendas, de miedos, de temores, de complejos, de inseguridades. Y tenemos que rodear esos muros hasta que ellos caigan en el nombre de Jesucristo. ¿Y quién los tumba? Yo no, el Señor. Pero usted los rodea, pero usted declara, pero usted ora, pero usted prepara la tierra hasta que eso suceda. ¿Cómo preparamos la tierra? Orando, clamando, ayunando, buscando, ¿cierto? Hay una película, creo que la vieron los hombres hace poco, y hay un viejito que ora y va y le da una palabra al coaching y le dice: Dios viene algo grande para tu vida, algo así, Dios va a hacer algo por ti. Pero si hay dos granjeros y tú estás clamando por la lluvia, y hay dos granjeros, pero el uno dice: no va a llover, lleva mucho tiempo, no sé, los pronósticos del tiempo dicen que será verano y no va a hacer nada, pero hay otro que ve que sigue verano, que hay pronósticos de que no va a llover, pero sin embargo va, labra la tierra, la prepara, siembra la semilla, va y hace todo el trabajo. Él le pregunta y le dice: ¿sobre quién crees que el Señor hará llover? Sobre el que preparó la tierra. ¿Cierto? Esa parte es bonita y sale ahí en esa película. Entonces, por la fe, dice acá, pasaron el mar rojo como tierra seca. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Ya lo vimos. Por la fe, la mujer que se tenía en poco, que no creía que tiene valor, fue contada con el pueblo de Dios. Esa fue Rahab, ¿cierto? Una mujer ramera que se creía indigna, que se creía que pensaba que, sí, que de hecho era una persona que no había hecho las cosas bien, ni siquiera conocía a Dios, pero ayudó a unas personas y creía que ese Dios del que ellos hablaban era el Dios verdadero, y por eso les dio refugio a los espías, y así el Señor la libró. Entonces, mis hermanos, ya con esto termino. Dios honró la fidelidad de esos hombres y no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Iglesia, hay que trabajar por desarrollar esa fe, hay que hacer algo. Recuerde, el Señor fue duro con esa persona que cuando Dios le dio talento, ¿se acuerda que Dios a uno le dio un talento, a otro le dio 3 talentos, el Señor Jesucristo 3? Y al otro le dio ¿cuántos? 5 talentos. Dice que uno lo escondió. Y el Señor fue duro con esa persona que no invirtió los talentos porque dice que tuvo miedo y que decidió esconderlo. Decidió no hacer nada. ¿Cuántos aquí van a hacer algo? Amén. Vamos a hacer algo, ¿cierto? Debemos sembrar nuestra semilla de fe. Amén. Y por último, debemos decir. Ahí en el siguiente versículo dice la palabra de Dios. Volvemos al libro del apóstol que estamos leyendo. Él cita este texto después de que el Señor le dice que es un cobarde. Dice
Marcos 11, 22 al 24, tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Amén. 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 El Señor Jesús les dice algo a ustedes y es un secreto y me lo dice a mí. Les digo la verdad. Él está diciendo una verdad. Le pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar y sucederá. Cito lo que escribe el apóstol. No sé cómo, pero cuando leí ese pasaje supe lo que tenía que hacer. Tenía que aprender a darle órdenes a las montañas. Yo las podía echar al mar, pero tenía que aprender a hablar con autoridad. Aquí cuando el texto se refiere a decir, habla de autoridad. Creer y entender que tenemos autoridad en el nombre y en el poder del Señor. Creer y entender que tenemos autoridad en el nombre de Cristo y que lo que nosotros atamos en esta tierra es atado en el cielo y que lo que desatamos en esta tierra es desatado en el cielo. No se trata de mandar, de gritar, no, es autoridad. Autoridad es decir, yo sé quién soy, yo soy un embajador, vengo en el nombre del Señor, soy un enviado de Dios, soy una enviada de Dios, sé que Él actúa en mí. Eso es autoridad, por eso declaro esta palabra. Por eso creo que esto Dios lo va a hacer, que esto Dios lo va a cambiar, que tu vida está al control, que está en sus manos, ¿cierto? Es hablar con autoridad, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. Al estar en Cristo, nosotros como cristianos, participamos de esa posición de autoridad espiritual. Amén. No se trata, alguien nos decía, no es gritar, es creer, pero decretar, o sea, proclamar. Mis hermanos, vamos a ponernos sobre nuestros pies. El Señor le dijo a Marta, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Iglesia, vamos a ver su gloria. Amén. Amén. No pensando, pero si Dios va a cumplir sueños, sí, de casas, carros, no sé, lo que usted sueña para sus hijos, ¿cierto? Pero recuerda que nuestra mirada está en lo eterno, ¿sí? Yo no digo que no oremos por todas esas cosas y sueños que yo sé que serán realidad. Dios los llevará a lugares que ustedes no se imaginan. Verán provisión de manera sobrenatural en sus vidas. Pero sobre todo verán la gloria de Dios en ustedes mismos al ver que son hombres y mujeres que perseveran hasta el final. La fe, como decía el apóstol Pedro, es más preciosa que el oro, porque es la que te sostiene en diversas pruebas, porque es la que te ayuda a confiar en los momentos más duros, porque es esa fe la que te ayuda a estar tranquilo cuando la situación en tu casa no está bien con tus hijos o con tu esposo o tu economía, pero tú confías en que Dios lo hace. Es esa fe, fe en que tu familia llegará a sus pies, conocerá que hay una esperanza que va más allá de resultados, de recompensas, de aquí en esta tierra. Yo solo te digo lo que siempre les diré, porque Él es Cristo. Cuando Pedro quitó la mirada del Señor, estuvo por hundirse. Y yo digo, fe es eso, es míralo a Él, no quites tu mirada de Él. Aquí en Hebreos 11 dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Yo te aseguro que tú te sostendrás y que tu fe no faltará si tú te sostienes viéndolo a Él, mirándolo a Él, caminando hacia Él.
pese a que las olas se levanten, pese a que la tormenta, que la noche se ponga más oscura, tus ojos están puestas en Él. Y aun cuando te hundas, así como Pedro, Él te saca de ahí. Él te saca de ese lodo cenagoso, de ese pozo de la desesperación, pero míralo a Él. Cierra los ojos y míralo a Él. Míralo a Él. Señor, hoy miramos a ti. Hoy miramos tu rostro con los ojos del corazón. Yo creo en ti. Tú conoces cuánta debilidad y cuánta necesidad hay en mí, cuántas faltas hay en mí. Yo no confío en mí, pero sí en ti. Sí en ti. Y sí creo quién está en mí. Creo que tú vives en mí, Señor. Creo cuando tu palabra dice, recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ese poder está en ti, está en mí. Créelo, iglesia. Así que yo quisiera que usted abra su boca y le diga, Señor, dame esa fe. Enséñame a creer. Enséñame a darle órdenes a las montañas, Señor. Si tu propósito es agradarlo a Él, dice la palabra de Dios, que esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él te oye. ¿Acaso si tú le pides fe, no te dará fe? ¿Acaso te dará una piedra o te ignorará? Él te está viendo hoy, pídele fe. Había un hombre que le decía al Señor, por favor, ayuda a mi incredulidad. Ayúdame, Señor. Es a ti, Señor. Es a ti a quien quiero poner en alto cuando camino con mi familia, en la iglesia, en la calle. Es a ti, Señor. Todo esto se queda aquí, Señor, pero es a ti. Es a ti, Señor, a quien anhelamos verdaderamente, Jesús. Perdónanos por dudar. Sé que estás, Señor. Sé que tú das en abundancia, Señor, como dice tu palabra. Y créelo, iglesia, que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pides o entiendes. Pero si no pides, clama a tu Dios, clama al Señor. Clama al Señor y dile, dame esa fe. Te lo pido, Señor. Quiero ser ese hombre y esa mujer de fe. No sean intereses egoístas en mi corazón. No sea queriendo compararme con otros, Señor, o ser reconocido, o no sé. Pero, Señor, queremos, porque esa fe es la que nos sostendrá hasta el final, Señor. Hasta el final. Cuando estemos rodeados de mucha gente, pero cuando estemos solos, cuando tengamos mucho, cuando no tengamos nada, cuando tengamos la salud o cuando la perdamos, esa fe es la que nos va a sostener, es la que va a sostener tu vida. Recibe hoy esa fe. Míralo a Él. Mira al Señor. Él está aquí, listo para darte en abundancia. Hoy ese miedo se va. Hoy mismo ese temor se va. Hoy mismo esa angustia se va de tu corazón. Hoy mismo recibes esa paz de creer en el Señor, en el Todopoderoso. Hoy mismo recibirás la instrucción del Espíritu Santo y hoy mismo la obedecerás. Hoy mismo caminarás sobre las aguas y correrás a sus brazos. Hoy mismo, hoy es el día. Hoy es el día. Yo creo que tú estás aquí haciéndolo, Espíritu Santo, lo que nosotros no podemos hacer. Tú lo haces, Señor. Haz como tú quieras, Espíritu de Dios. Haz como tú quieras. Haz como tú quieras, Espíritu Santo. Sana, Señor. Liberta. Liberta los corazones. Quebranta esos yugos. Hoy quita esos velos que no dejan verte, Señor. Antes Moisés tenía un velo, iglesia,
Antes Moisés tenía un velo porque las personas dicen que no podían ver su gloria, pero Jesús no tiene ningún velo. Él quiere que tú lo veas completo. Él quiere que Él es el reflejo y el resplandor de la gloria de Dios sobre ti. Míralo a Él. Coloca sus ojos sobre Él. Señor, no nos cansemos de orar, de mirarte, de depender de ti, Señor, de depender todos los días de nuestras vidas, porque entonces seremos valientes, porque no será nuestra fuerza, porque entonces, como este joven David, diremos: no será con lanza ni con jabalina, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos, que derribamos hoy todo gigante que quiere atemorizarnos, alejarnos, arrimarnos, en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, Jesús. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso que está en medio de nosotros, de un pueblo que le busca, que sabe que le necesita, que quiere vivir por Él y para Él. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Él está obrando, Él está levantando tu corazón, Él está quitando ese entenebrecimiento de espíritu en esta hora. Créelo, iglesia. Él quita todo entenebrecimiento, todo adormecimiento. Hoy es quitado en el nombre de Jesucristo. Toda simpleza hoy es quitada en el nombre de Jesucristo. Ahora, como dice Pablo a la iglesia de los Filipenses, ahora vivirán por lo que realmente importa en el nombre de Jesucristo, por lo que realmente tiene valor en el nombre de Jesucristo. Abunda el amor, crecen en conocimiento y en entendimiento, para que en todo puedan buscar agradar al Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, iglesia. Y saben, vendrán cosas grandes, vendrán recompensas en esta tierra, vendrá honra de hombres, vendrá provisión, pero nada de eso haga que tu mirada se quite del Señor.